Bienvenidos una vez más a su espacio Notas de Luz. Este espacio radial por internet está promovido por la página notasdeluz.com. Les está hablando Liliana Suárez y en esta oportunidad estamos haciendo una emisión especial porque nos basamos en las preguntas que nos han enviado por correo y también a través del foro de la página, la gente que ha ingresado a este nuevo mecanismo que creamos que se llama el Círculo de la Prosperidad. El Círculo de la Prosperidad fue creado hace 2 semanas, o sea, a finales de abril del 2012, en la página donde la gente se inscribe para poner su nombre allí y todos los viernes hacemos algún tipo de meditación, la publicamos para que los que pertenecen al círculo establezcan ese ejercicio durante el día viernes hasta el jueves de la semana que viene que se publica otro ejercicio. Entonces, estamos en el segundo ejercicio que fue publicado el día de ayer, que fue publicado incluso por YouTube, por Facebook, y es una cosa corta que dura aproximadamente 45 segundos, unas frases relacionadas al bien, a la pertenencia de el bien que me corresponde, y el ejercicio anterior era relacionado con el arcángel Uriel y la respiración consciente de la luz oro y rubí. Entonces, a raíz de estos 2 ejercicios, pues hay gente que nos ha escrito y me pareció interesante publicar esas inquietudes que pueden ser las inquietudes que tienen otras personas para que de alguna manera pues hayan respuestas que puedan favorecer no solo a quien está preguntando, sino a todos los demás que están interesados en el tema de la prosperidad. Recibimos entonces a través de la página, en el foro, en la página hay un botón que dice clic en el foro, hacen clic en ese botón y buscan al final el título que dice Círculo de Prosperidad y ahí pueden ver estas mismas preguntas. Quizás en esta emisión de radio las estoy comentando un poco más ampliamente, porque más veces es más didáctico hablar que escribir. Entonces, procedemos con la primera pregunta que la escribe alguien que puso como seudónimo Dianita. Ella escribe y dice: cuando estoy meditando sobre prosperidad viene a mi mente las veces que no he tenido dinero y entonces siento una pelea interna entre lo que quiero pensar y lo que me ha pasado y me cuesta concentrarme. Es decir, entiendo que Diana lo que le pasa es que empieza a pensar en prosperidad, dinero, soy un imán para la riqueza, todas las afirmaciones y es posible que esté practicando en ese momento y a su vez vienen recuerdos donde no ha tenido dinero. Entonces la mente se consigue como en un conflicto entre, bueno, ¿cómo me dices que yo tengo dinero si yo he pasado situaciones sin dinero? Entonces mi respuesta para Diana es que está atada al pasado. Cuando la mente trae el pasado al presente, quiere decir que eso no se resolvió. Eso no se carga encima con ese dolor, esa pena, esa rabia o esa frustración. Ese ciclo quedó abierto. Entonces a veces echamos la culpa a otra persona o a nosotros de la situación que transitamos. Y muchas veces la meditación se hace imposible porque hay una lucha mental entre lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser. En este caso yo le digo a Diana que lejos de forzarse a meditar, escribe en un papel el acontecimiento como sucedió o como ella lo recuerda, y es que lo describa lo más detallado posible. Es decir, esto significa suspender la meditación en ese momento, que su mente le explique a su manera las causas que según ella produjeron esa situación de falta de dinero, y entonces decir con una respiración consciente: te perdono, te libero y te dejo ir, ¿okay? Varias veces hasta que sientas que dejaste ir esa situación y sientas que pudiste expresar bien verbalmente o en un papel aquellas cosas de esa situación que te molestaron y no se la pudiste decir a nadie, quedaron atrapadas emocionalmente en tu campo de energía, y que ahorita que estás en un espacio de meditación sale a la luz esa energía reprimida, contenida, de dolor o de rencor o de culpa o de pena, y una vez que tú la expresas, entonces ya la puedes dejar ir. No es necesario forzarse para meditar. Si no sale, no sale, y más bien hay que escuchar aquella parte que estaba, digamos, sepultada, que la teníamos escondida, que está
tratando por salir de una vez por todas y hacer que salga. Y bueno, en ese momento que logramos hablarlo o escribirlo, logramos entonces hacer una meditación de otra manera. La meditación no significa sencillamente o únicamente dejar la mente en blanco y enfocar la atención en una sola cosa por un espacio determinado. Eso es una manera de meditar. Escribir, incluso pintar, incluso cantar, hablar, son maneras en donde se produce un acto de meditación. Se hace un encuentro con una parte de nosotros mismos y la resolvemos, la aclaramos, la purificamos, la transmutamos, y eso fue un tremendo impacto para nuestra evolución. Es tan hermosa esa forma de meditar como cualquier otra. La siguiente pregunta viene de Juan Manuel y nos escribe lo siguiente, dice: las meditaciones me llenan de mucha paz, pero cuando vuelvo al mundo real siento que fue una fantasía y que todo es lo mismo que antes. En realidad es al revés. El mundo real fue creado por ti mismo en un periodo anterior de tiempo, y se necesita un tiempo para que la película nueva que estás proyectando en tu mente se haga manifestada, o sea, se haga manifestación, que digo. Entonces, en ese proceso de transición puede haber una resistencia al cambio. Es decir, aunque las cosas no sean difíciles y dolorosas, ya estamos acostumbrados a ellas, y la mente sabe ya cómo reaccionar y tiene respuestas automáticas y hábitos de conducta y actitudes que se han detonado solas y que ya están preprogramadas. Cuando tú le dices a la mente ya no vas a pasar por estas circunstancias penosas sino por estas otras, la mente necesita tener un libreto, tener una respuesta programada, y empieza a rebelarse, empieza a decir no, lo real es esto, y a seguirse aferrando a lo que está viviendo y a lo que vivió, y a negarse a una nueva programación de la realidad que sea abundancia, armonía, paz, éxito. Entonces aquí hay que revisar lo que es la resistencia al cambio, y es bueno trabajar con ese tipo de afirmaciones. Como yo le escribí, le dije, bueno, di algo como: acepto los cambios en mi vida con facilidad, con júbilo y soltura. Es decir, me abro a cambiar, me abro a que pase lo que tenga que pasar. Esto puede que no sea fácil, pero cuando uno lo dice varias veces, o como recomendaban en los años 90, que hicieras planas, o sea, agarras un cuaderno todos los días, por lo menos durante 7 días, y escribieras 30 veces la afirmación que te estaba haciendo falta. Entonces le digo a Juan Manuel que haga eso, que trabaje la flexibilidad y la resistencia al cambio, porque en realidad el problema es: no quiero cambiar, y no quiero que cambie nada de lo que estoy sufriendo, aunque lo esté sufriendo. Seguimos entonces con la siguiente pregunta de María Alejandra, que dice: primera vez que trabajo con ángeles y no sé si está bien comenzar las meditaciones sin antes haber practicado algún ritual de saludo o algo así al iniciarlas. Bueno, yo lo que digo es que cuando uno se comunica con ángeles, uno tiene que seguir lo que la intuición y la energía y el corazón te dice. Si tú sientes que necesitas hacer una invocación de bienvenido el arcángel Uriel a mi vida, me abro para recibir tu luz, te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por la humanidad, para manifestar abundancia, prosperidad, riqueza, pues lo puedes hacer, o lo pones con tus propias palabras. Lo importante es estar consciente que los ángeles, todas las jerarquías angélicas, han esperado miles de años a que los humanos lo reconozcan, porque su misión es irradiar luz, crear armonía, romper ataduras, transmutar energías tóxicas a unos altos niveles de conciencia, a los que los humanos en la tercera dimensión que tenemos no tenemos acceso por estar en una tercera dimensión. Entonces necesitamos la ayuda de seres de luz que estén en un nivel de dimensional, de cuarta dimensión hacia arriba, que sean capaces de hacer contacto con esas energías y limpiarlas y transmutarlas. Entonces, lejos de, digamos, pensar que los ángeles tienen un ego como los seres humanos, o se van a molestar porque no los saludas, o que no debería ser, o sí, siempre hay una disposición amorosa a atender al llamado de un hijo de Dios. Para eso están, y su nivel de servicio es tan puro que sencillamente lo que emana de ellos hacia todos nosotros es amor,
pero nos ha faltado tiempo y conocimiento para poder acceder a esa comprensión y ese acercamiento. Entonces lo que yo le digo es que sin miedo a María Alejandra sencillamente haga el contacto con los ángeles como salga de sí misma. La siguiente pregunta la hace Víctor Hugo. Me dice, en la segunda meditación, cuando dices todo el bien me pertenece, ¿a qué te refieres exactamente? Entonces me dice Víctor Hugo, si me pertenece todo el bien, ¿qué queda para los demás? Esta es una pregunta muy interesante, porque varias veces la gente me la ha hecho y bueno, yo respondo más o menos lo mismo, pero es importante que aclarar el punto una vez más. Yo le digo a Víctor, imagínate en la playa donde todos podemos nadar libremente y acceder a la arena, al mar, al sol, sin límites. Entonces lo que estás reclamando es el acceso a una fuente ilimitada a la que tú, igual que todo el resto de la humanidad, puede acceder sin perjudicarnos unos a otros. Cuando dices todo el bien me pertenece, estás activando una llave de entrada a esa infinitud que puede estar representada gráficamente por el mar o el océano, en donde ninguna criatura molesta a la otra por falta de espacio, ni falta de derechos, ni de permisos, ni de licencias de entrada para bañarse y disfrutar infinitamente del sol, ni de la arena, ni del mar. La prosperidad es y se manifiesta de esa manera. Cuando estás diciendo todo el bien me pertenece, estás declarando ser parte de esa infinitud de abundancia que nos pertenece también a todos. La siguiente pregunta es de Jocelyn. Jocelyn dice, ¿la respiración para qué sirve exactamente? Bueno, Jocelyn, el aire que entra por nuestra nariz alimenta todas las células de nuestro organismo. Cuando estamos alterados, porque estamos muy rabiosos, nuestra respiración cambia y la calidad de la emoción que impregna nuestras células es diferente. Nuestras células también se enojan y se bañan de esa carga tóxica. Si nuestra emoción es armonía, entonces nuestra respiración cambia, se hace más plácida, se hace más relajada, y esa misma relajación y armonía y placidez baña las células y se manifiesta en salud en el cuerpo. Cuando estamos entonces programándonos mientras respiramos a recibir prosperidad, estamos llenando todos nuestros átomos, electrones, moléculas y células de una orden de prosperidad. Entonces nos imantamos internamente y externamente, incluso nuestro campo áurico, de prosperidad, y por ley de atracción atraemos, convirtiéndonos en un imán que piensa es en prosperidad. Y la respiración es un medio de fijación, así como se fija el oxígeno, y entonces se fija también el pensamiento y la emoción junto con ese oxígeno en cada célula de nuestras partes de nuestros cuerpos. Y eso es lo que hace que nos volvamos un imán de prosperidad. Por eso es importantísimo la respiración consciente y estar pendiente de cómo respiramos. Si es entrecortado, si es angustiado, esa angustia, esa respiración entrecortada que es solamente a nivel superior, pectorales, que es cuando estamos nerviosos, la respiración plácida, que es lenta y pausada cuando estamos relajados, la respiración fluida, que es cuando nos reímos. Entonces, toda la parte programática y emocional que hagamos al momento de respirar es una orden implícita a toda nuestra estructura molecular para que se convierta en un imán de prosperidad. Por eso sirve la respiración. Seguimos con Ernesto. Dice, cuando siento una resistencia o incluso una molestia a meditar o a realizar afirmaciones de prosperidad, ¿qué puede ser lo que me está pasando? Bueno, francamente esto también puede ser una resistencia al cambio. Y es entonces en ese momento importante parar la meditación en la forma en que la estás haciendo, escribir, estoy dispuesto a escuchar esta sensación, donde se me produce el malestar de esta meditación, en el estómago, en el brazo, en el pie, en el cuello, ponerse en un estado receptivo, dime cuál es tu historia, decirle esa sensación, cuál es tu historia, qué me quiere decir de mí. Y una vez que puedas tener esa historia, puede ser que empiecen a llegarte anécdotas, cuentos, situaciones no resueltas del pasado, la escribes y quemas el papel de donde la escribiste para que sea transmutada. También la puedes dejar ir, como dije anteriormente, de decir te perdono, te libero y te suelto.
la situación del pasado que no te quiere dejar ir, que no quiere que tú te vayas, pues, y lo transmutas. Si logras reconocer cuál es la molestia, qué situación o qué palabra de la afirmación te produce molestia, es importantísimo el logro que has alcanzado, porque allí esa palabra puede estar asociada con algo que te causa desagrado, y a partir de allí desencadenar una serie de eventos internos que te ayuden a entender qué cosa no ha sido resuelta, para que la limpies en ese momento, transmutes esa energía describiéndola y quemando el papel donde describiste todo lo que pasó, todas tus sensaciones, y respirar el perdón y el dejar ir esa situación. Es muy importante eso, dejar ir, te dejo ir. Esto puede ser que lo necesites repetir varias veces, o con una sola vez sea suficiente, no sé, dependiendo de cómo te sientas. Y no es necesario que ese día continúes con la meditación, puedes retomar al día siguiente a ver cómo te sientes esta vez y repetirlo el mismo proceso. La última pregunta es de Mari Carmen. La última pregunta que hemos recibido hasta ahora es: Mari Carmen dice: hace tiempo comencé a realizar ejercicios de prosperidad y todo comenzó a mejorar, y de repente todo volvió a ser como era antes. ¿Qué pasó? Es lo mismo es la misma cosa que estamos hablando de atrás. O sea, el resistirse al cambio es una condición innata del ego, y el ego descansa en la mente. Nuestras mentes, cuando quieren ir por encima de nuestras conciencias, quieren asumir el control de nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, el pensamiento que pasa por tu mente no eres tú, es el pensamiento que pasa por tu mente. Y ese pensamiento puede estar saboteando un papel de víctima que tú quieres hacer, o quiere que mantengas un rencor vivo, o sencillamente tiene miedo a cambiar. Entonces hay que trabajar el perdón, el miedo al cambio, la flexibilidad, con tratamientos de perdón o con afirmaciones que tienen que ver con aceptar cambios. A veces tiene que ver con patrones familiares también, que nos sentimos desleales si no actuamos o pensamos como nuestro papá o nuestra mamá actuaba o pensaba. Entonces hay un decreto, por decirlo de alguna manera, donde uno rompe esos votos, porque esos son votos inconscientes que hicimos, compromisos de lealtades que hicimos con nuestros familiares. Entonces puedes decir, por ejemplo: no sé cuál es la razón y las causas de mi resistencia a ser próspero o próspera, pero renuncio a seguir con ellas en mi vida. ¿Okay? Pido a mi yo superior la limpieza de esto y me abro a recibir la prosperidad que me merezco en orden divino de ahora en adelante. Gracias. Con eso estás diciendo todo aquello que no esté en tu control consciente, pero que te está molestando. Tu voluntad, que es tu conciencia, es superior a ese bloqueo generado por la propia mente. Entonces, con hacer una afirmación de ese tipo, rompes el voto, compromiso o promesa consciente o inconsciente que hiciste. Incluso puede ser contigo mismo, ¿no? Nunca olvidaré lo que pasó. Cuando decimos esas frases sentenciosas, o nunca olvidaré lo que me hiciste, eso es llevarnos esa carga que cada vez se hace más pesada a medida que pasan los años y pasa el tiempo. Y después no nos acordamos que dijimos esas frases que nos sepulta en vida, a una vida llena de desesperación o de angustia o de escasez. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo cerramos los capítulos en la vida. Siempre tiene que ser, se trabaja el dolor, el rencor, la culpa, lo que haya sucedido allí, pero con la disposición de resolverlo, tomar la lección y dejarlo atrás. Porque si no dejamos atrás, nos volvemos en situaciones recurrentes como le pasó a Mari Carmen. Mejoran por un tiempo y después volvemos a caer como estábamos antes. Bien, entonces, por ahora esta es la última pregunta. Quería compartirlas con todos para que también pudiesen resolver inquietudes de esta naturaleza que se les hubiese podido presentar. Bueno, los invito a participar en el Círculo de la Prosperidad. Lo que tienen que hacer es entrar por el buzón de notas de luz que está al final de la portada, decir quiero pertenecer al círculo, es gratis. Sencillamente una nota en la lista del artículo que se llama Círculo de Prosperidad, que está en la sección Espiritualidad, anota el nombre de la persona, y entonces a partir de allí todas las meditaciones de prosperidad que hacemos los viernes, pues incluimos a las personas que estén inscritas allí para rezar, orar, invocar, decretar y transmutar energías que estén limitando la prosperidad y los bloqueos que todos nos merecemos.
Les habló Liliana Suárez. Una vez más, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Estamos a la orden en la página Notas de Luz. Tenemos artículos, terapias de todas clases para bienestar integral, para evolucionar, para crecer, para querernos más, para recibir más luz y para ser los seres humanos exitosos, felices y prósperos que nos merecemos ser. Hasta la próxima entrega y que Dios los bendiga a todos.